Porque Martí es como el aire que uno respira en Cuba, ¿no? En uno de sus atisbos geniales, imaginó José Martí la lejana victoria de su mejor poesía. El 28 de enero de 1853, en la antigua calle de Paula, de La Habana Vieja, la parte más antigua de la capital cubana, muy cerca del mar, vino al mundo el único hijo varón de los españoles, Leonor Pérez y Mariano Martí. La pobreza que rodeó al pequeño José Julián no limitó la fuerza de su espíritu. Creo, sin ingrediente de vanidad cubana, que nuestro apóstol es el escritor más importante de la lengua española en su día. José Martí Pérez, el más universal de los cubanos, creció en La Habana con el infinito amor a la isla que lo vio nacer. La poesía se multiplicó entre sus manos y con ella una espada reluciente de inmortalidad. Quien lee a Martí queda ganado por la anchura y magnitud del mensaje, tanto como por el decir insuperable. Juan Marinello, poeta y notable ensayista cubano, estudioso de la obra martiana. La obra de Martí es como una mina dilatada e inagotable. Muchos de sus recodos están por penetrarse. Porque ocurre con la obra de nuestro grande hombre, que se da al público sin atención al tiempo en que la produjo, mostrándose con frecuencia escritura primeriza, muy lejos de los grandes niveles de su madurez. Creo que pueden y deben realizarse tareas similares en la selva imponente de su prosa. Leer a José Martí es un acto íntimo, de elevado fervor espiritual. Los poetas Cintio Vitier y Fina García Marrús vivieron unidos en el amor a la obra martiana. Porque Martí es como el aire que uno respira en Cuba, ¿no? Uno no lo aísla, no lo separa de su vida misma, ¿no? Mi padre fue un maestro, además con mayúscula, de la cultura cubana, Medardo Vitier, y escribió el primer libro que se publicó en Cuba sobre José Martí, en el año 1911, 10 años antes de que yo naciera. Tu historia inspirada poesía, desde antaño viene cautelosa. Es increíble, pero la lectura de Martí hay que hacerla en silencio para que su propia voz salga, ¿no?, de la escritura, su propia música. Pero cuando uno la oye de pronto interpretada por otra persona que además tiene otro Martí, el suyo, que no es el nuestro, cada uno descubre, ¿no? Yo lo vine a sentir cuando lo pude leer y cuando lo pude sentir a través de la lectura, la voz propia, la música propia de su propio discurso. Entonces ese Martí era nuestro, era el que nosotros descubrimos, fue nuestra lectura la que hizo el Liceo también. Los extraños pueblos del Liceo. Viene de ahí, de la fiesta extraña, estoy en el baile extraño de Martí. El hecho de ser José Martí, en una sola personalidad, el más grande pensador político de su tiempo y el escritor más profundo y original del idioma en su época, hacen que los escritores cubanos hayan dedicado buen espacio y profunda atención al conocimiento y a la divulgación de la personalidad y la obra del grande hombre. Vamos a dar lectura a un breve fragmento con que culmina nuestro estudio sobre la poesía de José Martí. Dice así: una obra de tal modo inquietante y andadora, hecha de interrogaciones abiertas y de ansiedades incansables, lleva en sí el signo de muchos reinos futuros. Solo el examen detenido y amoroso de la razón y el curso de esta poesía augural pueden ofrecernos la estatura del hombre que la escribió. Llegará un día en que se toque la médula del poema de Martí, en que tenga el crítico libertad y luz para llegar al fondo de la estrofa
y sentir el latido de su nacimiento y el arranque de su vuelo. La servidumbre formal a que cada época fuerza, porque todo lenguaje, aun el poético, es una equivalencia convenida, se echará entonces a un lado como ropaje estorboso, y bajo los pliegues de la tradición y el tiempo brillará un canto inesperado en la voz de un creador magnánimo que supo, como los profetas antiguos, traducir el encuentro con su contorno y con su imagen, apretar en un treno urgente e inacabado su espanto de los hombres y su esperanza en ellos. En estos tiempos de horror ante la maldad humana, pensamos en José Martí, el poeta y el héroe que vino al mundo en La Habana el 28 de enero de 1853 para enseñarnos a no perder la fe en el mejoramiento humano. En uno de sus atisbos geniales, imaginó José Martí la lejana victoria de su mejor poesía. Por un momento tuvo la visión de una llama erguida y guiadora, ardiendo al fondo de su selva sombría. Entonces escribió: mi verso crecerá, bajo la hierba yo también creceré. José Martí, la espada de la inmortalidad. El doble voto, nacido de una conciencia superior a sus mismos pudores, empieza a cumplirse. Crecerá el poeta al paso que se vaya descubriendo su secreto. Crecerá el hombre en la medida en que le conozca la entraña una humanidad al nivel de su esperanza. Si yo volviera a nacer, quisiera en la mar vivir, velas quisiera surcir, redes quisiera tejer. José Martí, la espada de la inmortalidad. Una realización de Abel Rosales, quien le habla.